cuando entiendes el poder de escoger tu realidad, de escoger tu objetivo y la realidad que quieres crear, pues el movimiento hacia esa línea de vida y la materialización de esa posibilidad es absolutamente inevitable. Y en este vídeo voy a compartirte los 4 pasos que hacen que tomes, pues empieces ese movimiento y te muevas hacia tu objetivo desde esa decisión firme y no desde una, sí, como un lugar de creencia sujeta a la duda y realmente, sí, estés sujeto a la duda en el proceso de materializar lo que quieres materializar, porque eso es lo que veo que es el problema más grande, es como hay esa duda constante en el hecho de si se va a materializar o no se va a materializar en el proceso hacia ese objetivo, ¿no? Y eso es porque, para empezar, se está dependiendo de, o sea, se está operando desde un lugar bajo de conciencia, es decir, te estás forzando a creer, ¿vale? O sea, estás yendo a conseguir lo que quieres, ¿vale? O sea, vas hacia ese objetivo, vas hacia ese resultado, hacia esa nueva realidad, desde un lugar de como convenciéndote mentalmente, ¿sabes? Como que aún estás tratando de convencerte mentalmente de que de lo que quieres va a ser así, ¿no? Y como que eso es porque por dentro sientes miedo, es porque por dentro te sientes separado. Ahí dejas espacio para la duda porque te sientes separado. Y hay esa necesidad de autosugestionarte superficialmente, de las cosas van a ir bien, de sí, estoy de camino, estoy funcionando y demás. Y hay como esa necesidad de seguir creyendo. Y esta es la diferencia entre cuando decides ya dejas de creer, simplemente sabes por qué has escogido. Y esto es porque el lugar desde donde operas y desde donde estás saliendo, o sea, ahora acabo de cubrir realmente una de las principales razones por las que no estás sabiendo decidir y el nivel de conciencia hacia el que abordas tu objetivo es muy bajo y realmente pues no te está preparando para seguir avanzando hacia tu destino, hacia tu objetivo, em, permaneciendo firme en tu convicción, firme en lo que estás creando, firme en tu decisión. Y la razón por la que estás sujeto a la duda y básicamente mm, a repeler realmente ese objetivo en primer lugar, porque no estás haciéndolo desde un lugar de consciencia, de estar encarnando, estar siendo la persona que naturalmente crea ese objetivo, sino que estás abordándolo desde un lugar eh, mental, estás abordándolo desde el pensamiento y no desde realmente la presencia. Y esto me lleva al segundo punto, a la segunda razón por la que no estás pudiendo decidir o por qué la creencia no te está sirviendo, porque el creer que vas a llegar ahí no es suficiente. Y eso es porque la intención del ego, el foco en el hacer y en el tener, tiene sus límites, ¿vale? O sea, con eso me refiero a que cuando tu foco está en voy a conseguir, voy a obtener y voy a hacer, te estás validando tu ser, estás validando quién eres con lo que haces y con lo que tienes. Y eso es muy frágil. Entonces, siempre que eso sea así, estás validando tu ser con lo que haces y tienes. Entonces, estás sujeto, básicamente, a obtener. O sea, estás sujeto a una dependencia. Y siempre que dependas, estás básicamente sí, estás en un lugar frágil porque a la que el mundo pues te presenta un inconveniente que probablemente te surja porque eh, estarás poniéndole una gran importancia, porque estás sintiéndote separado y cuando estás separado de algo, pues como que te aferras a eso para poder obtenerlo, ¿no? Y unirte con ello y llegar a ello.
Entonces van a surgir obstáculos en el mundo, van a surgir inconvenientes, van a surgir sí, retrocesos, que digamos, aparentes retrocesos, y tú te los vas a tomar como tales y vas a, vas a tratar de imponer esos resultados, vas a tratar de luchar con lo que está sucediendo para que no retrocedas, para que ocurra lo que quieras, y si no ocurre, pues te vas a sentir mal, vas a verte afectado emocionalmente, y tu estado interno va a verse afectado, ¿no? Entonces, eso es lo que simplemente nos dice, que no has decidido realmente, o sea, y no estás escogiendo tu realidad, sino que estás pensándola, estás, sí, aún estás creyendo, pero no estás decidiendo. Cuando crees hay espacio para la duda. Entonces, es eso, cuando utilizas este paradigma del ego, del tener, hacer, ser, es decir, voy a querer algo, es decir, voy a buscar obtenerlo, voy a buscar conseguirlo, y para conseguirlo tengo que hacer, y solo cuando tenga y haga, seré. Cuando operas desde este paradigma, pues vas a gastar energía luchando para conseguirlo, versus si tú operas desde lo que te voy a introducir en este vídeo, que es el paradigma del ser, y desde donde nace la decisión firme. Cuando tú operas desde el ser, hacer, tener, es decir, soy la persona, soy ya literalmente la realidad que quiero ver, es decir, que quiero ver reflejada en mi mundo externo, soy ya eso, ya estoy ahí, literalmente estoy escogiendo esa realidad con mi atención, y simplemente tengo que intencionar, simplemente tengo que hacer lo necesario para que eso se cumpla, para que eso se vea reflejado fuera. Cuando haces eso desde esa convicción y desde una desidentificación, desde un desapego con lo externo, con lo que ocurre fuera, y no necesitas validar tu esencia, tu ser, tu valía, tu sentirte rico, tu sentirte abundante, tu lo que sea, cuando no necesitas validar eso por lo que tienes y haces, pues ahí se genera un movimiento y se genera una flexibilidad, se genera como una sensación de sé que existe, sé que ya existe la realidad y la línea de vida en la que lo que yo quiero ya es una realidad, y yo ya estoy, ya hay esa versión de mí, ya hay ese yo superior, o ya, no le llamaría yo superior, ya hay esa realidad, ya esa línea de vida en la que estoy viviendo esa realidad que visualizo y esa visión que tengo en mi mente, y permito que la vida me conduzca hacia ella. No voy a reaccionar compulsivamente, no voy a reaccionar como un títere ante situaciones que parezcan no estar llevándome ahí. Entonces te mantienes como firme en esa intención, firme en esa declaración, firme en esa decisión, y ante lo que suceda tú simplemente vas coordinando tu intención, que de esto hablo mucho en mi comunidad gratuita, y es algo en lo que profundizo en mi comunidad gratuita. Cuando coordinas tu intención, básicamente es que te mantienes firme mental y emocionalmente en el camino hacia tu objetivo, porque simplemente ves que lo que sucede en la realidad te está orientando, simplemente te está llevando hacia, ¿sí?, hacia el lugar deseado, aunque no sepas exactamente cómo. Tú simplemente confías porque ya has puesto la intención, ya sabes que estás intencionando y haciendo lo que es necesario, y la realidad, lo que te presenta la realidad, simplemente lo ves como una cuña, como una ayuda, y como una bendición disfrazada, aunque no lo puedas ver, aunque no lo parezcas, pero simplemente escoges poner tu atención de esa manera, porque estés en lo correcto o no, pues la realidad te va a dar la razón. Así que cuando tú tienes ese desapego, escoges esa realidad, esa línea de vida, y sabes que esa línea de vida ya existe, y ya la has escogido, ya tienes esa firmeza, pues dejas que todo lo que suceda, pues te redirija hacia ello, ¿sabes? Te conduzca hacia ello, y simplemente vas con la corriente de lo que suceda, no empujas, ¿sabes?, al río, simplemente vas con la corriente y sigues firme en tus intenciones, sigues firme en tus acciones. Eso no significa que no hagas, ¿me explico? Simplemente pues no luchas contra la realidad. Así que cuando empiezas a vivir desde este paradigma del ser y dejas también de atrás la creencia, que deja espacio para la duda, entonces te abres a poder decidir realmente. Entonces, te acabo de compartir las razones por las que no has sabido decidir. Vamos a ver cómo decidir realmente. Entonces,
lo primero que necesitas saber, ¿vale? Lo primero que necesitas hacer para decidir con firmeza, como lo he estado pues, mencionando en este vídeo, es necesitas elegir la línea de vida que ya quieres vivir, o sea, elegir la variante de la realidad que ya quieres. Entonces, esto es pasar de un lugar de, sí, de absolutamente escoger, saber que ya existe la realidad, o sea, ya lo hemos mencionado, ya existe, vivimos en un campo, o sea, somos energía y como energía literalmente todo existe, todo está disponible y ese deseo que tienes en tu corazón de vivir la realidad que quieres o ese deseo, sí, ese deseo que tienes, pues es libre de ser cumplido. Entonces, cuando tú ves que eso está disponible, pues simplemente lo escoges de la misma manera que pues decides ir al súper a por tu comida preferida o por tu producto preferido, vas a por él, no hay duda, simplemente lo escoges porque sabes que está disponible y vas a por él, ¿no? Entonces, esta es la manera en que escoges, o sea, no es espero que haya esto en el supermercado, sino que es, ok, voy, eh, sí, o sea, voy a por eso, o sea, mi realidad ahora es la realidad en la que estoy encaminado a ese futuro, a esa línea de vida, a ese, sí, a esa realidad. Entonces, como que ya sabes que estar ahí, ya estás preparándote, ya estás predispuesto, en lugar de esperando una confirmación externa a que eso sea así. Entonces, simplemente estableces esa dirección escogiendo la línea de vida que quieres escoger. Entonces, el segundo paso, y esto es lo más tocho, ¿vale? Y es el problema que veo una y otra vez en clientes y que he visto, o sea, entender esto me cambió la vida completamente y me permitió mantener la firmeza en mis decisiones, fue el renunciar a la importancia excesiva. Cuando renuncias a la importancia excesiva, dejas de operar desde el necesito que ocurra, el y si no sucede, tiene que funcionar, ¿vale? O sea, esta es la razón por la que la mayoría fracasa y esta es la razón por la que me costó tanto llegar a esos 10K al mes con mi negocio, porque estaba subconscientemente operando desde esos programas de necesidad y de importancia. Entonces, cuando empiezas a distanciarte de eso, empiezas a dejar de crear esa importancia excesiva y empiezas a dejar de ponerle demasiado peso a eso, simplemente permites que eso pueda venir hacia ti. O sea, cuando no necesitas nada, las cosas te necesitan a ti. Así que este es lo segundo más importante que tienes que entender, es renunciar a esa importancia excesiva, porque bloqueas la energía simplemente. Estás proyectando carencia, estás proyectando que no lo tienes, estás proyectando que tiene que suceder de esta manera. Entonces bloqueas la energía, empiezas a filtrar tu visión de la realidad, como que todo lo que interfiera en tu manera preconcebida de hacer las cosas va a ser mal, o sea, va a ser algo erróneo, va a ser algo que no está funcionando. Entonces vas a estar condicionado a ver problemas donde no los hay. Y este es el gran problema de la importancia excesiva. Podría profundizar mucho más en esto, pero si te gustaría entender en profundidad la importancia, te recomiendo mi comunidad gratuita de School, donde voy en detalle en todo esto y cómo reducirla, cómo eliminarla. Entonces, la importancia es literalmente el principal enemigo de la intención, ¿vale? Es el enemigo de esa decisión, porque estás desde un lugar de necesidad, ¿vale? O sea, eh, estás operando desde un lugar de, hostia, esto que he decidido, esto que he intencionado, quizá no puede ser. O necesito que ocurra esto y corro el riesgo de que no sea. Entonces ya estás abriéndote a la posibilidad de que eso no sea así. Entonces eso es lo que quieres evitar a toda costa, ¿vale? Entonces eliminamos esa importancia dándonos cuenta de que realmente si lo que quieres sucede, bien, y si no también, algo mejor está por venir. También sucede entendiendo que si no es ahora, será pronto. Ponte en un lugar en el que no necesites que las cosas ocurran exactamente en el momento que las deseas, o sea, el momento que esperas que ocurran, porque eso te prepara para generar la importancia, o sea, para sumarle tanta importancia a las cosas. Así que
sé en ese aspecto, no necesites desesperadamente lo que quieres crear, porque entonces estás preparándote para crear un montón de importancia y saboteándote en el proceso. El tercer punto es actuar desde tu nueva identidad, desde esa nueva identidad. Y con eso me refiero a que no estás esperando a pruebas externas, no estás esperando a tener lo que quieres para poder serlo, para poder sentirte de cierta manera, ¿vale? Simplemente estás viviendo como esa persona que ya eligió, ¿vale? O sea, un escritor escribe antes de sentirse escritor. Un empresario exitoso toma decisiones antes de tener éxito, ¿me explico? Antes de verse exitoso. Entonces, una persona sana empieza a comer sano antes de ser una persona sana. Ya está siendo esa persona, o sea, ya es, y como ya es, actúa como tal, y simplemente ya ha tomado esa decisión de que es esa persona, de que está habitando eso, de que es coherente con su conciencia, con su verdad, con su reconocimiento de lo que es y lo que firmemente, internamente quiere. Así que simplemente escoge como tal y no importa lo que suceda afuera, pues va a seguir escogiendo como tal. No se ve identificada con los ecos de las decisiones que tomó en el pasado, de su vieja identidad, de la realidad actual. O sea, tu realidad actual, ¿vale? Y esto me lleva a cómo mantener esa firmeza, ¿vale? Porque vas a ver que eso, o sea, repitiendo afirmaciones o sugestionándote mentalmente que vas a conseguirlo, no va a ayudar realmente cuando las cosas pues fuera no parezcan ir bien, ¿vale? O no parezcan ir como quieres. Entonces, lo que sucede cuando algo inconveniente, cuando algo que supuestamente no vaya a favor de tu objetivo, tu mente va a decir, ves, no está funcionando, no se está dando, ¿vale? Y para evitar caer en eso, lo que tienes que entender y lo que tienes que estar anclado es que no sabes una mierda, básicamente. Y el hecho de que la realidad actual nos esté manifestando X resultados y X cosas es simplemente un eco y es un efecto de la persona que habías sido, de las decisiones que habías tomado en el pasado y la energía que estabas sosteniendo hasta ahora. Pero desde esa nueva decisión, antes de que se colapsen los efectos de esa nueva decisión, pues tiene como que agotarse la energía y las causas de las decisiones que tomaste desde el viejo estado del ser, desde la vieja identidad. Entonces, todo esto ha ido creando una serie de consecuencias y de sucesos que te están llevando a ver la realidad que estás viendo hoy. Entonces, tienes que entender que la realidad que ves hoy es simplemente un eco del pasado y que hay un delay, desde que tomas esa decisión hay un delay en la materialización de esa nueva realidad y simplemente tienes que mantener esa firmeza, esa convicción en que, ok, esto pertenece a mi realidad actual, mi elección sigue siendo la misma, yo sigo avanzando, yo sigo escogiendo y tarde o temprano, como sé que el reflejo externo en lo material es una consecuencia de la imagen que yo estoy proyectando y la imagen que yo estoy proyectando es coherente, es consciente, estoy haciendo lo que requiere de mí, estoy utilizando mi atención de la manera correcta y estoy pensando lo que tengo que pensar y simplemente soy consciente de quién soy, estoy escogiendo conscientemente, pues el espejo de la realidad no va a poder hacer otra cosa que mostrarme eso que yo estoy proyectando. Entonces, tienes que entender eso, mantenerte firme en eso y entender que el espejo de la realidad siempre muestra con retraso y no debes mirar el reflejo, ¿vale? O sea, no tienes que mirar el reflejo para ver o validar si está funcionando lo que quieres. Lo que debes mirar es la imagen que te estás proyectando constantemente y asegurarte de cultivar esa imagen, de cultivar esa conciencia. Así que una vez haces eso, literalmente te cambia el juego y ahí es cuando sabes que va a funcionar. Es simplemente una cuestión de tiempo que refleje esa decisión, porque estás sosteniendo internamente, no desde un lugar de entretenimiento mental o de sugestión mental, sino un lugar de encarnar, de ser esa persona, de literalmente escoger eso, porque estás siendo esa persona, ya has elegido, ya
sabes qué es lo que requiere de ti esa realidad, eso que quieres y por qué lo quieres, y ya te has dado cuenta de quién necesitas ser y quién eres realmente, o sea, qué es lo que hay en tu interior que te lleva a, Buah, es que quiero escoger eso, ese es quien soy, te lleva ya a decidirlo, ya tienes esa realización interna previo a ningún resultado, ahí es cuando mantienes esa firmeza y no te dejas llevar por lo que ocurre fuera. Entonces, como dice Vadim Zilan, el transurfista mantiene la decisión y permite que el reflejo termine actualizándose. ¿Vale? El transurfista mantiene la decisión y permite que el reflejo termine actualizándose. Esto es enorme entenderlo. Y con esto, o sea, quiero acabar este vídeo, no quiero alargarme más. Así es como realmente anclas esa decisión y cómo eso se diferencia de una intención vacía o una intención o un objetivo, acciones de un objetivo de una manera vacía, de una manera estéril, versus hacerlo de una manera fértil que realmente te va a llevar allá donde quieres. Y eso realmente pues tomar la decisión de cambiar tu vida, o sea, te va a cambiar la vida. Y cuando haces eso en todas las áreas, pues es una locura. Y yo recientemente solo lo he podido ver, por ejemplo, en mi manera de hacer ventas. Hace poco solo hacía llamadas de venta y llegué a un punto en el que dije, no quiero hacer más llamadas de venta, por literalmente un vídeo que subí hablando sobre el tipo de gente con el que me venían esas llamadas de venta. O sea, no estaba dispuesto ya a hacer eso, o sea, no estaba mi energía, no estaba para eso. Entonces, cuando tomé la decisión de dejar de hacer llamadas de venta con ese tipo de gente y de hacerlo de esa manera, decidí, ok, voy a hacer ventas por chat. Y empecé a crear contenido, empecé a ser coherente de esa manera, empecé a comunicar mi mensaje de tal manera, empecé a compartir mis precios, empecé a simplemente mostrarme coherente con esa intención, con esa decisión de yo no voy a hacer llamadas de venta. Y siendo coherente con esa intención, honrando esa intención, ¡pum!, tomé acción y hice las cosas de esa nueva manera. Por mucho que la gente dijera que no, me dijera que no por chat, yo seguía haciéndolo. Y así es como he ido cerrando ventas, simplemente siendo coherente con eso. Entonces tienes que mantener esa misma firmeza, integrando lo que he compartido contigo en este vídeo. Y así es como se va a dar la entrega de lo que quieres, de lo que estás buscando, ¿no? Entonces, entender esto te va a cambiar el juego por completo. Y es eso, date cuenta que no necesitas controlar cada paso, ¿vale? No necesitas que ocurra ya, porque eso es hacer las cosas desde la rigidez, eso proyecta importancia excesiva, y cuando estás proyectando importancia excesiva estás fuera del juego. Así que únete a mi comunidad gratuita de School si te interesa profundizar en estos temas. Espero que te haya gustado el vídeo. Mucho amor. Chao.